Y según un informe de la ONG Human Rights Watch, los gobiernos árabes estarían acosando por Internet a personas de la comunidad LGBTIQ+. La Organización de Derechos Humanos examinó el uso de las herramientas digitales por parte de las fuerzas de seguridad y sus consecuencias, incluidas las detenciones arbitrarias y tortura en 5 países: Egipto, Irak, Jordania, el Líbano y Túnez. La ONG señaló que las plataformas digitales le permiten a las personas de esa comunidad expresarse y reclamar sus derechos. Sin embargo, se han convertido en herramientas para la represión del Estado. En el informe de Human Rights Watch se documentó 45 casos de detenciones arbitrarias de 40 personas LGBTIQ+, en Egipto, Jordania, el Líbano y Túnez. En todos los casos de detención, las autoridades registraron los teléfonos de las personas bajo amenaza de violencia para recopilar o incluso crear información digital que permitiera su enjuiciamiento posterior. Por último, la ONG pidió a los gobiernos de toda la región de Medio Oriente que dejen de atacar a las personas de la comunidad LGTBIQ+. Desde Chile nos acompaña a esta hora el profesor Jorge Araneda. Él es doctor en Relaciones Internacionales del Medio Oriente, también es director ejecutivo de El Intérprete Digital y experto en todos estos temas del Oriente Medio. Bienvenido, profesor Araneda, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por su invitación. Profesor Araneda, ¿qué es lo que está ocurriendo con la comunidad LGBTIQ+ respecto a los gobiernos árabes? ¿Es verdad este señalamiento que hace la ONG? Sí, efectivamente. De hecho, la comunidad LGTBIQ+, se ha convertido en los últimos años en un chivo expiatorio, en un escenario mucho más complejo en términos de los derechos humanos en los países que fue mencionado en el informe, pero también en Medio Oriente en general. Y esto se ha consolidado desde el fin de las llamadas primavera árabe, particularmente porque los estados han creado un nuevo discurso nacional y también han buscado de forma más consistente a través de nuevos dispositivos legales el control del uso de las redes sociales, particularmente a través de nuevos articulados de leyes que buscan penalizar, y aquí es una de las grandes problemáticas, bajo leyes que buscan controlar o penalizar casos de indecencia, socavamiento de la moral nacional o libertinaje, que lógicamente en la mayoría de los artículos de ley en Egipto, Túnez, Jordania, Líbano, no está bien definido qué es la indecencia, libertinaje o esta protección a la moral nacional. Profesor Jorge, ¿cuál es el reglamento, las leyes que exponen los países árabes hacia el mundo para no reconocer y no permitir las relaciones entre personas del mismo sexo? Y también podríamos hablar sobre lo que denominan los castigos y las penas o las sentencias. Sí, en relación a eso hay que comprender varias cosas. Primero, que la mayoría hay articulados bastante específicos, la ley 10 de 1960 del Código Penal en el caso de Egipto, otro articulado de leyes, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ciberdelincuencia o los ciberdelitos, que es el artículo 25 del 178 del 2018, que es un articulado bastante joven. Pero particularmente lo que se está viendo en Medio Oriente tiene que ver con, para que los escuchas puedan comprender un poco, aquí hay una batalla moral entre el Islam político, en el caso de Egipto, por ejemplo, entre la hermandad musulmana y el gobierno, en torno a quienes encarna realmente la verdadera vara o estatuto moral nacional. Y es aquí donde la comunidad o las comunidades LGTBQ+ se encuentran en el medio, en donde el Estado utiliza esta vaguedad y flexibilidad que le permite estas leyes mal definidas para atacar a estas comunidades, aparecer como un ente que protege la moral pública y a la vez protegerse de las críticas
de un islam político que lógicamente también busca atacar en la mayoría de los casos a estas comunidades. Y con esto crear una campaña de prensa para desviar un poco también la situación interna del país, no solamente con la violencia o las violaciones sistemáticas en algunos casos de los derechos humanos a la población en general, sino también desviar la atención en torno a corrupción, inflación, inseguridad que atraviesan estos países. Y con esto, para ser más concreto, las personas pueden terminar en la cárcel por ciberdelitos, por 5 o 6 años y por delito en contra de del socavamiento de la moral nacional con penas de hasta 10 años. Profesor Jorge, para el mundo árabe, entonces, ¿quiénes son bien vistos como una pareja? Y lo digo porque hace poco en las noticias se informó sobre un futbolista que fue contratado en el club de alguno pues, de estos países y no podía vivir con su pareja e hijos porque no había un papel que confirmara que estuviesen casados. Sí, aquí lo que se produce particularmente son varias situaciones que hay que tener en consideración. Primero, la mayoría de los países, después de las revueltas árabes, han tomado un cariz autoritario y en ese cariz autoritario que han tomado han cambiado muchos de los sustentos letales. En esa disputa moral en contra del Estado, que ahora ve al Islam político como un adversario, se han vuelto a articular en el norte de África ciertas leyes muy antiguas en torno a cuáles son, por ejemplo, en términos de matrimonio, cómo se puede particularmente casar. Esto significa que se ha debilitado un secularismo dentro de las leyes. Por lo tanto, hoy en día, en muchos articulados, las mujeres musulmanas solamente se pueden casar con hombres musulmanes y los hombres musulmanes solamente se pueden casar con mujeres musulmanas, cristianas, judías, zoroastrianas y lógicamente ciertos tipos de matrimonios que son mixtos en términos religiosos por algunos países no son reconocidos y por otro lado ciertos matrimonios extranjeros que no han pasado por el rito religioso tampoco en algunos casos son reconocidos. Pero insisto, aquí lo que se está haciendo es politizar una moral nacional y lógicamente estos casos sobre matrimonio, particularmente sobre personas hetero, pero por sobre todo las comunidades LGTB se han quedado como el chivo expiatorio en torno a esta protección nacional de los valores de la familia egipcia, libanesa, jordania o saudí. Profesor Jorge, en nuestra región existe la protección de datos personales y que esto hace parte de la vida privada de cada persona y nosotros lo vemos como algo normal, pero entonces en los países árabes, ¿cómo funciona ese derecho a la privacidad? Sí, en el caso de la ciberdelincuencia es bastante interesante en tanto que los estados particularmente vieron con mucha preocupación después de las primaveras árabes cómo las plataformas se masificaron. Hoy en día la mayoría de los jóvenes árabes poseen celular, se pueden conectar a internet y por lo tanto han entrado a la mayoría de las aplicaciones, tanto TikTok, Facebook, WhatsApp, etcétera. Y algunas otras donde al Estado se le complica un poco más, como Telegram o Signal, que son aplicaciones tipo WhatsApp, pero que lógicamente tienen algún tipo de respaldo en términos de seguridad con las conversaciones. Por lo tanto, el Estado lo que ha hecho con la conformación de estas nuevas leyes de la ciberdelincuencia es que el Internet ahora se convirtió en un espacio de disputa entre cómo el Estado ha tratado de bloquear el Internet, cerrar portales, atacar a las personas que son críticas al Estado y en eso ha aprobado estas leyes en las comunidades LGTBQ+, utilizando, por ejemplo, casos, por ejemplo, si la gente quisiera conocer
puede poner el caso Cairo 52, en donde se arrestaron a 52 hombres en un baño, entre comillas, latinoamericano. En Chile se le dice baño turco, pero son estos baños comunes. O los casos, por ejemplo, de las jóvenes de TikTok, en donde no solamente se les condenó por casi 10 años por bailes que atentaban en contra de los valores de la familia, en contra de la moral pública, y esto lo que quiere dar el Estado es una señal de lo que se puede y no se puede hacer en estas plataformas nacionales y cómo el Estado, lógicamente, empieza o articula estas leyes para atacar estas personas que supuestamente presentan casos de indecencia o socavamiento de la moral nacional, y después ir hacia periodistas, radiodifusores, bloguistas y periodistas, lógicamente, de otros medios de comunicación. Profesor Jorge, ya para finalizar, ¿qué tipo de organizaciones existen y que hayan revelado su diversidad sexual en estos países en donde parece ser un pecado hacer parte de esta comunidad LGBTIQ+? La mayoría de las organizaciones que están trabajando por la protección por ejemplo, de los derechos personales, que se le llama, o los derechos de familia, o las personas o las agrupaciones que están trabajando a favor de una mayor especificidad de los delitos en contra de la moralidad y también de la ciberseguridad, no se encuentran en el Medio Oriente. Son comunidades diaspóricas, son comunidades egipcias, libanesas, jordanas, que no residen en los países originariamente y que se movieron, la mayoría de estos, a Estados Unidos o países de la Comunidad Europea, no solamente para proteger a sus miembros, sino porque lógicamente pueden desde esas plataformas articular o buscar lógicamente la protección de sus miembros que lógicamente trabajan en estas organizaciones. Dentro de los países, la mayoría de las personas que trabajan en búsqueda de proteger o demandar son abogados, pero muchos de ellos también se encuentran con procesos judiciales, en tanto de que hay, de nuevo, articulaciones en torno a las acusaciones por difundir falsas noticias, el uso debido de las redes sociales, e incluso peor, y aquí hay un problema un poco más grave que tiene que ver con la ley antiterrorista, que desde 2015 en adelante en estos países han llevado, que lo que hace es que muchos de estos abogados se les acuse de tener vinculaciones con organizaciones terroristas. Y aquí también cómo se califica el terrorismo en estos países, que también tiene una variedad y flexibilidad bastante amplia en algunos casos, que ha llevado lógicamente a abogados o periodistas que defienden a la comunidad LGBTQ+, o a casos sobre, por ejemplo, femicidio, crímenes de honor, han sido acusados de participar o de tener vínculos con organizaciones terroristas. Profesor Jorge Araneda, le agradecemos por habernos acompañado hoy en el programa, por el análisis sobre este tema acerca de la situación que enfrentan las personas de la comunidad LGBTIQ+, allí en los países árabes. Un buen día para usted. Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación.